Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela González Macías, estudiante de cuarto semestre de Contaduría Pública. En el día de hoy les voy a presentar nuestro grupo conformado por John Jairo Marín Sierra, Karina Escobar, Jessica Caicedo y Cristian Jean-Pierre Barrios, quienes les vamos a hablar de la estabilidad laboral. Buenas noches, mi nombre es Karina Lisandra Escobar Serrano, soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios del programa Contaduría Pública cuarto semestre. El curso es Legislación Laboral, actividad número 8. El propósito de esta actividad es brindar información a la empresa que elegimos con anterioridad. El nombre de nuestra empresa es Sena Ibagué Tolima, la cual se le dará a conocer la siguiente información: estabilidad laboral y los elementos del contrato. Me enfocaré explicando los elementos esenciales del contrato, basándome en el Código Sustantivo del Trabajo. Se puede definir contrato como un acuerdo entre un trabajador y un empresario, por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Artículo 23. Elementos esenciales. Hay 3 elementos esenciales para que haya contrato de trabajo. Se requiere que concurran estos 3 elementos esenciales. Primero, actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. En este elemento existe el consentimiento, que consiste en declarar nuestra voluntad de hacer un contrato. Debe ser libre y sin violencia, sin intimidación, sin engaño, que no se haga con menores de edad o personas incapacitadas. El consentimiento puede ser verbal o puede ser escrito. El segundo elemento esencial, la subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrón que faculta a este para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Este segundo elemento esencial tiene como objeto que el trabajador cumpla con las actividades establecidas por el empleador, el cual le indicará sus funciones. El tercero y último elemento esencial es un salario como retribución del servicio. Este elemento contiene causa, es decir, intercambio de trabajo por salario. Una vez reunidos los 3 elementos de que se trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no dejan de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. A continuación, mi compañera Jessica Caicedo les dirá cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Muchas gracias por su atención. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento con las partes contratantes? Las medidas de mejoramiento o algunas de las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato, que de esta manera se mejora la estabilidad del contratante y el contratado. Algunas de las medidas que se pueden adoptar en cuanto al mejoramiento de las partes contratantes pueden estar los salarios, horas de trabajo o algunos beneficios, remuneración que puede tener el trabajador. Reconocimiento de los labores que se hace esto. Hace que estos contratos se mejoren teniendo en cuenta, obviamente, que este tipo de condiciones o beneficios aporte tanto el trabajador como también el empleador. La intención es que la empresa lleve el curso
y el trabajador se sienta contento en la empresa. Esas son las medidas que se tienen en cuenta. La idea es plantear un proceso recompensando donde se maneje los sistemas de trabajo y desempeño. Muy buenos días, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, estudio cuarto semestre de Contaduría Pública. Estoy viendo la materia de legislación laboral y quisiera compartirle algunos mecanismos que podemos utilizar para el mejoramiento de la estabilidad laboral. Entonces, es recomendable que para que haya una estabilidad laboral en la empresa, se pueda implementar contratos a término indefinido entre el patrón y el empleador. Otra de las recomendaciones es que el empleado se le pueda tener una confiabilidad en la información que él maneja respecto a su cargo. Pues a medida que van pasando los años, estos empleados van adquiriendo una mayor confianza y se necesita que se tenga confiabilidad en la información que ellos manejan. Otra de las recomendaciones que ayudan a que haya una estabilidad laboral es que el empleado pueda ser capacitado frente a la importancia del cargo que él desarrolla en la empresa y que de esta manera pues, él pueda cada vez desarrollar mejor su labor. Estas medidas ayudan a que la empresa pueda ofrecer una mayor estabilidad a sus empleados. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que hay algunas medidas de estabilidad laboral reforzadas que pueden obligar a la empresa a tener en cuenta la estabilidad de sus empleados. Algunas de estas medidas son las siguientes. Entonces, es necesario tener en cuenta que cuando hay una mujer embarazada y esta mujer le comunica al empleador acerca de su situación de embarazo, el empleador no va a poder despedirla, sino que debe conservarle en la estabilidad laboral a esta mujer hasta 4 meses después de que su hijo o el bebé haya nacido. La segunda razón es la protección de estabilidad laboral que se da a las personas cabeza de familia cuando estas personas, uno, han sufrido o presentan la dificultad de que sus parejas les abandonan, o segundo, que tiene hijos que están en incapacidad para trabajar. Entonces la ley protege a estas personas cabeza de familia para que tengan una estabilidad laboral. Otra de las recomendaciones es tener en cuenta que hay una estabilidad laboral reforzada para las personas que están próximas a pensionarse. Cuando una persona está próxima a pensionarse, la empresa debe sostenerle su trabajo o darle una estabilidad laboral 3 años antes de que la persona cumpla su pensión o se pensione. La empresa no lo puede despedir, puede brindarle la oportunidad de que trabaje sus últimos 3 años y pueda acceder a su pensión. Cuando una persona tiene una enfermedad y esa enfermedad requiere un tratamiento especial, que es considerada como una enfermedad catastrófica, entonces la empresa no va a poder despedir a esa persona hasta que esa persona o ese empleado no haya superado esa enfermedad. El empleado debe comunicarle a la empresa acerca de su enfermedad, acerca de los tratamientos que viene llevando a cabo, y la empresa está en la obligación de brindarle la protección a ese empleado, la estabilidad laboral, para que ese empleado pueda desarrollar sus tratamientos médicos. Y por último, tenemos el tema de los fueros sindicales. Entonces, cuando en una empresa se tiene sindicato, algunas de las personas que hacen parte de ese sindicato tienen una protección de estabilidad laboral. Esta protección se da cuando la persona es un fundador del sindicato, cuando la persona es un directivo en ese sindicato, o cuando hay una circunstancia especial de negociación colectiva que amerita que esa persona deba permanecer allí en su cargo. Entonces, en ninguna de esas circunstancias la empresa va a poder despedir a ese empleado, pues el fuero sindical le va a brindar una estabilidad laboral. Estas son algunas de las recomendaciones que deben tener en cuenta tanto la empresa como el empleado respecto a la temática de estabilidad laboral. Muchas gracias, que estén muy bien.
Estabilidad laboral. La estabilidad laboral reforzada es aquella que busca garantizar la estabilidad del trabajador en casos muy particulares y que puedan afectar gravemente algunos principios constitucionales. En condiciones normales, un trabajador puede ser despedido de su trabajo con o sin justa causa, pues es la facultad que tiene el empleador como parte de un contrato que es bilateral y consensual. Sin embargo, la ley ha desarrollado la figura jurídica de la protección laboral reforzada que busca proteger a trabajadores con limitaciones que lo coloquen en debilidad manifiesta frente al empleador, impidiendo que éste pueda despedirlo sin una causa justa y objetiva y en algunos casos sin la previa autorización de la autoridad competente. En general, la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado por una condición física o de salud que lo coloquen en la corte, como la Corte lo llama, debilidad manifiesta. Será titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada cuando se encuentre demostrado que padece de serios problemas de salud, cuando no haya causal objetiva de desviación. La estabilidad laboral reforzada en Colombia la tienen aquellas mujeres embarazadas según el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, los integrantes de los sindicatos según el artículo 405 y 406 del Código Sustantivo del Trabajo, y las personas con discapacidad según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.